El aroma a mantequilla clarificada y langosta termidor inundaba el salón principal del Grand Palace, pero mi estómago se cerró de golpe antes de que pudiera probar el primer bocado, justo cuando el mesero, un joven con guantes blancos inmaculados, inclinaba la fuente de porcelana hacia mi lugar en la mesa principal. Una mano firme y conocida interceptó el movimiento en el aire, deteniendo el servicio con una brusquedad que hizo tintinear peligrosamente las copas de cristal de baccarat. Era Arturo, mi hijo, quien con un gesto despectivo retiró el plato vacío frente a mí, como si mi presencia fuera una mancha de grasa en su mantel de lino egipcio. Me miró desde su altura, ajustándose el nudo de la corbata de seda italiana que yo sabía que costaba más de lo que gané en 3 meses de limpieza hace 20 años, y sus ojos no tenían el brillo del padre del novio, sino la frialdad de un gerente corrigiendo a un empleado incompetente. «Mamá, por favor, ya te lo dije y no quiero repetirlo, delante de los invitados importantes», susurró con una violencia contenida, inclinándose para que solo yo escuchara su veneno. «El cubierto en esta mesa cuesta $800. Tú no eres de la familia hoy. Eres caridad. Tu lugar no está aquí con los inversores. Ve a la cocina y que te den algo de las sobras del personal». Sentí cómo la sangre se me agolpaba en las mejillas, no por vergüenza propia, sino por la profunda lástima que sentí al ver en qué se había convertido el niño al que le enseñé a caminar. Miré a mi alrededor. Los Peñalver, mis consuegros, disimulaban sus risitas detrás de las servilletas bordadas, y mi nuera Carmina rodaba los ojos con impaciencia, como si mi existencia fuera un error logístico en su evento de casi $1 millón. Alcé la barbilla, esa misma que mantuve alta cuando fregaba los pisos de este mismo edificio a las 3 de la mañana para pagar su universidad, y clavé mi mirada en la suya. «Solo quería ver a Adrián cortar el pastel, Arturo», le dije con la voz serena, aunque por dentro mi corazón se rompía. «No tengo hambre de tu comida, sino de tu respeto». El silencio en la mesa se volvió denso, casi irrespirable, roto solo por el murmullo incómodo de los meseros que bajaban la mirada, avergonzados por la crueldad de la escena. Arturo chasqueó la lengua, visiblemente molesto por mi insubordinación pública, y señaló la puerta de servicio con un movimiento seco y autoritario, expulsándome del banquete que, irónicamente, se celebraba bajo el techo que legalmente me pertenecía. Me levanté despacio, alisando mi vestido gris, una prenda sencilla y pasada de moda, que desentonaba violentamente entre los trajes de diseñador y las joyas ostentosas de los 500 invitados. Mientras caminaba hacia la salida lateral, sentí las miradas clavadas en mi espalda, juzgándome como la pobre madre anciana que no sabía comportarse en la alta sociedad, sin saber que cada baldosa de mármol que pisaban era mía. Mi mano derecha buscó instintivamente el pequeño broche de plata en mi solapa, una pieza antigua y desgastada que parecía bisutería barata a los ojos de mi nuera. Acaricié el metal frío con el pulgar. No era un simple adorno. Era la insignia original de la fundadora de esta cadena hotelera, el símbolo tangible de 40 años de sacrificio que nadie en ese salón, salvo una persona, reconocía. Justo antes de cruzar el umbral hacia el ruido y el vapor de la cocina, sentí un peso diferente en el aire, una presencia que no juzgaba. Hola. Girarme levemente. Vi a un hombre de cabellos blancos y traje impecable sentado en la presidencia de la mesa, don Aurelio, quien me observaba no con lástima, sino con una promesa silenciosa y letal en sus ojos oscuros. La hora de la verdad estaba a punto de comenzar. El estruendo de los platos sucios apilándose en la cocina industrial me transportó instantáneamente 30 años atrás, cuando el vapor de los lavavajillas no era un insulto, sino mi única fuente de calor en los inviernos crudos de mis 1995. Cerré los ojos un momento, ignorando el caos de los cocineros que gritaban órdenes a mi alrededor, y volví a sentir el frío mordaz de aquel suelo de mármol agrietado, cuando este edificio no era el Grand Palace, sino una ruina hipotecada que nadie quería. Recordé mis rodillas encallecidas sangrando sobre el cubo de agua con lejía a las 3 de la madrugada, cumpliendo el segundo de mis 3 turnos diarios de limpieza para reunir, centavo a centavo,
Los $2.500 que costaba la matrícula semestral de la universidad privada de Arturo. En aquel entonces, mis manos no sostenían copas de champán, sino cepillos de cerdas duras que me dejaron la piel quemada por los químicos, marcas indelebles que mi hijo, hoy, se avergüenza de mostrar a sus amigos de la alta sociedad. No era solo el trabajo físico lo que me agotaba, sino la arquitectura financiera imposible que tuve que construir en silencio para que él nunca sintiera la pobreza respirando en su nuca. Recuerdo perfectamente la noche en que Aurelio, entonces un joven inversor visionario que vio en mí algo más que una empleada doméstica, me propuso comprar la deuda del edificio por una fracción de su valor. Firmé pagarés con tasas de interés del 18%, arriesgando la pequeña casa que nos dejaron mis padres, apostando todo a una renovación que tardaría una década en dar frutos. Durante 5 años seguidos, cené sopa instantánea y pan duro para que Arturo pudiera llevar camisas almidonadas y comer carne fresca, ocultándole siempre que la dueña del edificio donde él jugaba a ser rico era la misma mujer que fregaba los inodoros antes de que saliera el sol. La memoria más dolorosa, sin embargo, data de 1999, la semana antes de su primera entrevista importante en el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Arturo necesitaba un traje. No cualquier traje, sino uno de lana importada que costaba $300, una cifra astronómica para nuestra economía de subsistencia. Lo vi mirarse en el escaparate con un anhelo tan profundo que me partió el alma, sabiendo que su talento no sería suficiente si no parecía uno de ellos. Esa tarde caminé bajo la lluvia hasta la casa de empeños de la calle 42. Me quité la alianza de oro de mi difunto esposo, la única joya real que poseía, y acepté los $150 que el prestamista me ofreció con desdén, completando el resto con los ahorros que guardaba en una lata de café para mis medicinas de la presión. Cuando le entregué la caja con el traje esa noche, Arturo no preguntó de dónde había salido el dinero, ni notó la ausencia del anillo que había llevado en mi dedo durante 25 años. Se probó el saco frente al espejo, admirando su propio reflejo, y dijo con una sonrisa que nunca olvidaré: «Mamá, con esto parezco el dueño del mundo. Ya verás que pronto dejarás de limpiar porquería». La ironía era tan amarga como la bilis. Él se vestía con el sacrificio de mi pasado para construir un futuro donde yo no tendría cabida. Esa fue la primera vez que entendí que mi hijo no amaba el esfuerzo, amaba el resultado, y que su gratitud tenía una fecha de caducidad muy corta, condicionada a cuánto pudiera presumir de sus logros, sin mencionar el costo oculto de los mismos. A medida que el hotel comenzó a prosperar bajo la gestión encubierta que Aurelio y yo orquestamos, las humillaciones de Arturo cambiaron de naturaleza, volviéndose más sofisticadas y crueles. En 2005, durante la reinauguración del Pont de Seine-Lost-Ciencian, vestíbulo con mármol italiano, él trajo a sus primeros socios importantes y, al verme supervisando el brillo de los candelabros, me presentó rápidamente como la señora que nos ayuda con el mantenimiento. Empujándome suavemente hacia la sombra de una columna, acepté ese silencio corrosivo, tragándome las lágrimas en el cuarto de servicio, convenciéndome de que era necesario para proteger su frágil ego masculino, sin saber que estaba alimentando al monstruo que hoy me prohibía comer en la mesa, que yo misma pagué. Lo que Arturo jamás imaginó, cegado por su propia vanidad, es que cada dólar que él creía que la empresa reinvertía mágicamente era en realidad una maniobra contable dirigida por mí. Desde el año 2008, durante la gran crisis inmobiliaria, aproveché el pánico del mercado para comprar agresivamente las participaciones de los socios minoritarios que huían del barco. Mientras él gastaba sus bonos de gerente en autos deportivos y viajes a Europa con Carmina, yo vivía con la misma austeridad de siempre, destinando cada centavo de ganancia a un fideicomiso ciego. Acumulé acciones preferentes mes a mes, documento a documento, hasta hacerme con el control absoluto del 60% del capital social del grupo hotelero. Una verdad blindada que dormía en una caja fuerte a la que solo Aurelio y yo teníamos acceso. Nadie sospecha de la anciana que viste ropa de liquidación y viaja en autobús.
Esa invisibilidad fue mi mayor estrategia y mi mejor defensa durante 22 años. Arturo se cree el hombre hecho a sí mismo, el genio detrás del éxito del Grand Palace, ignorando que su puesto de gerente regional es un cargo que yo aprobé en una junta directiva a la que él ni siquiera sabe que pertenezco. He firmado sus aumentos de sueldo, he autorizado sus presupuestos de marketing y he vetado sus despidos injustificados, todo bajo el seudónimo corporativo de R.A. Holdings. Él piensa que trabaja para un conglomerado anónimo de inversores extranjeros, sin sospechar que la R es de Regina y que su jefa suprema es la madre, a la que acaba de humillar por un plato de langosta. El contraste entre su percepción y la realidad es abismal. Él ve el hotel como su escenario personal para impresionar a los Peñalver, mientras que para mí es un libro de contabilidad vivo, donde cada habitación alquilada representa una victoria sobre la miseria. Recuerdo cuando tuvimos que cambiar todo el sistema eléctrico en 2010. Él quería contratar a una empresa de un amigo suyo por $200,000, pero yo, desde las sombras, veté el contrato y traje a un proveedor honesto por $120,000, ahorrando una fortuna que él atribuyó a su buena suerte. He sido su ángel de la guarda financiero y su red de seguridad, amortiguando sus caídas y corrigiendo sus errores de cálculo, sin que él perdiera jamás la cara ante sus subordinados. Pero la paciencia de una madre, aunque vasta como el océano, tiene un límite cuando la dignidad es pisoteada con tanta saña frente a la propia sangre. Verlo allí fuera, pavoneándose con el dinero que yo generé, negándome un lugar en la celebración de mi nieto Adrián, ha roto el último sello de mi contención. No se trata solo de la comida o del asiento. Se trata de la historia reescrita a su conveniencia, borrando mis rodillas sangrantes, mi anillo empeñado y mis décadas de gestión silenciosa. Él ha confundido mi humildad con debilidad y mi silencio con ignorancia. Un error de cálculo que está a punto de costarle mucho más que la factura de esta boda obscenamente cara. Aquí, entre los vapores de la cocina y el tintineo de las ollas, miro mis manos. Ya no están agrietadas por la lejía, pero conservan la fuerza de quien ha levantado un imperio desde los cimientos. El broche en mi pecho parece vibrar con la anticipación de lo que viene. No es solo una joya, es la llave maestra que desmantelará su farsa. He pasado media vida construyendo este escenario para él, y ahora, en cuestión de minutos, voy a reclamar mi papel protagonista. La gorriona, como él me llamó, está a punto de desplegar unas alas de acero que oscurecerán su pequeño sol artificial. Respiro hondo, oliendo el aroma del asado que preparan para el plato principal, y siento una calma fría y calculadora instalarse en mi pecho, desplazando el dolor inicial. No necesito gritar ni hacer un escándalo ahora. Tengo los números, tengo las pruebas, y tengo al dueño nominal del hotel de mi lado. La maquinaria de mi venganza, engrasada con años de paciencia y documentos notariados, ya está en marcha. Arturo quería que fuera a la cocina, y aquí estoy, pero no para comer sobras, sino para cocinar el final de su carrera y el inicio de mi restitución. El jefe de cocina, un hombre robusto que lleva trabajando aquí 15 años y que me recuerda de los viejos tiempos, se acerca con una mirada de preocupación, ofreciéndome una silla plegable junto a la salida de servicio. Me siento despacio, con la elegancia de una reina en el exilio, y saco mi viejo teléfono móvil del bolso desgastado. Son las 8:15 de la noche. Según mi reloj mental y la planificación que discutí con Aurelio, tengo exactamente 5 minutos antes de que el primer acto de mi revelación comience. El tiempo de los sacrificios ha terminado. Ha llegado el tiempo de la auditoría, y el saldo de mi hijo está a punto de quedar en rojo absoluto. Me acomodé en la silla plegable de metal, sintiendo el frío del acero traspasar la tela fina de mi vestido. Un contraste agudo con el terciopelo de las sillas que mi hijo había alquilado para sus amigos. Con el bullicio de la cocina como telón de fondo, abrí mi bolso de mano, ese que Carmina había mirado con tanto asco por estar desgastado en las esquinas, y extraje el primer documento que sellaría el destino de esta noche. Era una hoja de papel pesado, color crema con bordes dorados, la factura final del evento,
impresa esa misma mañana. Mis dedos recorrieron la cifra al final de la página. $850,000. Un número que representaba más dinero del que mi padre ganó en toda su vida, gastado en apenas 6 horas de vanidad desenfrenada. Lo que Arturo no se molestó en leer, cegado por su propia importancia, era el sello rojo estampado en diagonal sobre el total. Bonificado al 100%. Cuenta presidencia. Él asumió con esa arrogancia típica de quien nunca ha tenido que contar monedas para comprar leche, que la corporación le regalaba la boda por ser un ejecutivo brillante, un premio a su sargestión. No tenía idea de que la presidencia, que autorizó esa exención, no era una entidad abstracta en Suiza, sino la mujer a la que acababa de echar de su mesa. Ese papel no era un recibo. Era la prueba física de que él estaba celebrando una fiesta con mi dinero, bebiendo mi vino y bailando en mi salón. Mientras me acusaba de querer comer gratis, guardé la factura en una carpeta de manila amarilla, simple y barata, la misma clase de carpeta que usaba para guardar mis recortes de cupones, y saqué mi teléfono móvil. No era un modelo de última generación como el que Arturo usaba para ignorar mis llamadas, pero tenía una función de grabadora de voz excelente. Busqué el archivo de audio fechado ayer a las 2 de la tarde, un mensaje que Arturo dejó por error en el buzón de voz de la línea fija de mi casa, creyendo que hablaba con su esposa. Presioné reproducir y acerqué el aparato a mi oído, necesitando escuchar su traición una vez más para endurecer mi corazón y no flaquear en el mitosíasos, momento decisivo. La voz de mi hijo sonó metálica y distorsionada, pero inconfundiblemente cruel. No te preocupes, amor. Esconderé a la vieja en la mesa del fondo, cerca de la salida de emergencia. Ojalá se sienta mal y se vaya temprano antes de que lleguen los inversores japoneses. No quiero que nadie asocie su olor a naftalina con nuestra marca. Cada palabra era una puñalada precisa, no improvisada por el estrés del momento, sino calculada con frialdad. Había planeado mi marginación como quien planifica el menú o la decoración floral. Ese audio no se quedaría en mi teléfono. Ya se lo había enviado al técnico de sonido, un chico leal al que una vez ayudé con un adelanto de nómina para operar a su perro. Con la carpeta bajo el brazo, me levanté y caminé hacia el pasillo de servicio que conectaba la cocina con las oficinas administrativas. Conocía este laberinto mejor que nadie. Yo misma había diseñado la distribución para optimizar el flujo de trabajo de las camareras, asegurándome de que no tuvieran que cargar bandejas pesadas por distancias largas. Llegué a la puerta de caoba con la placa dorada que decía «Gerente regional, Arturo Altamirano». La puerta estaba cerrada con llave, por supuesto, pero saqué de mi bolsillo una llave maestra antigua, de latón oscurecido, la que abre todas las puertas de este edificio desde 1998. El mecanismo giró con un clic suave y satisfactorio, permitiéndome entrar en el santuario de mi hijo. La oficina olía a cuero nuevo y a ese ambientador costoso que Arturo insistía en importar de París. Me dirigí directamente al cuadro abstracto detrás de su escritorio, una pintura pretenciosa que él compró con el bono del año pasado, y lo descolgué para revelar la caja fuerte, empotrada en la pared. Arturo cambiaba la combinación cada mes, paranoico con que sus empleados le robaran, pero nunca entendió que la caja fuerte tenía un código maestro de fábrica que nunca se podía borrar, un código que yo conservaba en mi memoria como un seguro de vida. Digité los 6 números lentamente, escuchando el zumbido electrónico que me daba acceso a las verdades que él creía enterradas. Dentro, entre fajos de billetes y pasaportes, estaba lo que yo buscaba, el libro de actas original y la escritura de propiedad del edificio. Saqué la escritura, un documento de papel legal amarillento, frágil al tacto pero indestructible en su valor legal. La fecha en el encabezado marcaba el 12 de febrero de 1998. Mis ojos fueron directamente a la cláusula de titularidad, donde 2 nombres aparecían en caligrafía negra y firme, Aurelio Montenegro y Regina Altamirano. No había mención de bancos, ni de corporaciones fantasmas. Éramos nosotros 2, los dueños absolutos del suelo, el techo y cada ladrillo de este imperio. Arturo vivía en una casa prestada, jugando a ser el señor del castillo
Mientras la verdadera reina fregaba sus suelos, coloqué la escritura con cuidado dentro de mi carpeta Manila, alisando los bordes. Junto a ella, abrí el libro de accionistas en la página más reciente, certificada por notario hace apenas 3 meses. Allí estaba el gráfico circular que Arturo nunca había visto, desglosando la estructura de capital del grupo hotelero. Una franja azul masiva representaba el 60% de las acciones clase A, las únicas con derecho a voto en la junta directiva, asignadas a mi nombre. El 40% restante pertenecía a Aurelio. El nombre de Arturo no aparecía por ninguna parte en la propiedad. Él era un empleado asalariado, un gerente glorificado, cuya autoridad emanaba únicamente de mi firma delegada. La ironía de la situación era casi dolorosa. Arturo se jactaba de haber construido este negocio, de haber modernizado la marca, pero los registros financieros en este libro mostraban la realidad. Cada vez que el hotel estuvo a punto de quebrar por sus decisiones impulsivas, yo inyectaba capital personal bajo el concepto de aportes de socios anónimos. He salvado su reputación al menos 5 veces en la última década, cubriendo agujeros de millones de dólares que él creó, comprando propiedades inútiles o invirtiendo en tecnologías obsoletas. Él creía ser un genio de las finanzas. En realidad, era un niño mimado con una tarjeta de crédito sin límite pagada por su madre. Me acerqué a la pared de monitores de seguridad que parpadeaban en silencio en la esquina de la oficina. Desde allí, tenía una vista panorámica del salón de baile. Podía ver a Carmina riendo con la cabeza echada hacia atrás, sosteniendo una copa de mi mejor champán, ajena a que la mujer con olor a pobreza la observaba desde el centro neurálgico de su universo. Vi a Arturo palmear la espalda de un inversor, con esa sonrisa ensayada que usaba para vender humo. Se veían tan seguros, tan intocables en su burbuja de lujo, sin saber que su realidad era tan frágil como el cristal de las copas que sostenían. En una de las pantallas, la cámara 3, enfoqué la mesa principal. Allí estaba don Aurelio, impasible, como una estatua de justicia en medio de la frivolidad. Mantenía su teléfono sobre la mesa, boca arriba. De repente, vi cómo miraba discretamente su reloj y luego tocaba el nudo de su corbata roja. Era la señal. Habían pasado 20 minutos desde mi expulsión. El tiempo de la misericordia había expirado oficialmente. Aurelio estaba listo para ejecutar su parte del plan, y yo tenía en mis manos la munición necesaria para demoler la fachada de Arturo hasta los cimientos. Tomé un último documento del escritorio de Arturo, uno que él había dejado descuidadamente encima de una pila de papeles, el borrador de su discurso de brindis. Lo leí rápidamente. Estaba lleno de frases sobre esfuerzo propio, visión y legado. Sonreí con tristeza. Él hablaba de legado sin entender que el verdadero legado no es el dinero, sino los valores, y al traicionar a su madre, había renunciado a ambos. Doblé el discurso y lo metí también en el sobre. Sería poético devolvérselo cuando ya no tuviera palabras que decir. Cerré la caja fuerte, volví a colgar el cuadro horrible y di una última mirada a la oficina. Todo ese lujo, los muebles de diseño, las alfombras persas, todo era un escenario que yo pagaba. Pero la función estaba a punto de cambiar de género, de una comedia de apariencias a una tragedia griega. Sentí una punzada de dolor maternal, un deseo fugaz de protegerlo de lo que venía, pero recordé su mano retirando mi plato, su susurro venenoso, la vergüenza en los ojos de los meseros. No, la lección debía ser pública para que fuera permanente. Salí de la oficina y volví al pasillo, apretando la carpeta contra mi pecho como un escudo. Mis pasos resonaban con más fuerza ahora. Ya no caminaba como la anciana invisible. Caminaba como la dueña que va a inspeccionar su propiedad. Al pasar por la bodega de vinos, me detuve un segundo. Vi las botellas de Petrus 1989 alineadas, listas para ser descorchadas. Una sola de esas botellas costaba $5,000. Arturo las estaba sirviendo como si fuera agua. Hice un cálculo mental rápido. En vino solamente había gastado el equivalente a 2 años de mi pensión de viudez. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Aurelio. El escenario está listo. El técnico de luces tiene el archivo.
Entra por la puerta principal en 5 minutos. Cabeza alta. Regina. Guardé el teléfono y me alisé el cabello frente al reflejo de una ventana oscura. No necesitaba joyas ni vestidos de seda para brillar esta noche. La verdad era mi mejor vestido y la justicia, mi joya más brillante. Llegué al final del pasillo, donde una puerta doble conducía al vestíbulo principal, justo detrás de la entrada del salón de baile. Podía escuchar la música de la orquesta, un vals suave que intentaba enmascarar la podredumbre moral de la celebración. 2 guardias de seguridad, hombres grandes que contratamos hace años y que conocían mi verdadera identidad, estaban apostados allí. Al verme no me detuvieron. Al contrario, uno de ellos asintió respetuosamente y abrió la puerta para mí. El aire acondicionado del salón principal me golpeó la cara, trayendo consigo el aroma de las flores caras y el perfume de la multitud. Me detuve en la penumbra del umbral, invisible todavía para la mayoría, pero perfectamente posicionada. Apreté la carpeta manila una última vez. Dentro de ese sobre barato estaban la factura, el audio, la escritura y las acciones. 4 clavos para el ataúd de la soberbia de mi hijo. Respiré hondo, llenando mis pulmones de determinación. Conté hasta 3, visualizando cada paso que daría. 1, por los años de rodillas en el suelo. 2, por el anillo empeñado. 3, por el plato retirado. Era hora de entrar. Era hora de que el mundo supiera quién era realmente la gorriona y quién era el verdadero parásito en esta fiesta millonaria. Desde mi posición discreta en el pasillo lateral, con la puerta entreabierta apenas unos centímetros, tenía una línea de visión directa hacia la mesa principal, aunque nadie podía verme a mí en la penumbra. Eran las 8:05 de la noche, el momento exacto que habíamos acordado en nuestra estrategia de contingencia si las cosas se ponían feas. Llevé mi mano derecha hacia la solapa de mi vestido y toqué el broche de plata 2 veces, un movimiento lento y deliberado que para cualquier observador casual parecería un gesto nervioso de una anciana, pero que para don Aurelio, sentado a 10 metros de distancia bajo la luz de los candelabros, era la confirmación de un código rojo. Vi cómo sus ojos oscuros captaban la señal al instante. No asintió ni cambió su expresión facial, pero dejó de beber su vino inmediatamente y colocó la copa sobre la mesa con una precisión casi militar, enderezando su postura en la silla como un general preparándose para la batalla. Aurelio y yo habíamos ensayado este protocolo de comunicación silenciosa durante décadas de juntas directivas hostiles, donde una mirada o un toque en el reloj significaban «vende todo» o «destruye la oferta». Él sabía que ese doble toque en el broche, la insignia de la fundadora, significaba que la línea moral había sido cruzada de forma irreparable y que yo autorizaba la ejecución total del plan de desmantelamiento. Arturo, sentado a su lado, reía ruidosamente de un chiste de su suegro, totalmente ajeno a que el hombre a su derecha acababa de recibir la orden de ejecución de su carrera. La ignorancia de mi hijo era su escudo temporal, pero ese escudo estaba hecho de papel mojado y la tormenta ya estaba soplando con fuerza desde las sombras que él mismo había despreciado. Saqué mi teléfono móvil, ocultando el brillo de la pantalla con la palma de mi mano, e inicié la aplicación de gestión corporativa del Banco Internacional que maneja las cuentas del holding. El reconocimiento facial me dio acceso, en menos de un segundo, a la interfaz de administrador global, un nivel de autorización que Arturo ni siquiera sabía que existía. Navegué rápidamente hasta la sección de tarjetas corporativas vinculadas y localicé la tarjeta Black Infinite, terminada en 4,189, la que estaba a nombre de Arturo Altamirano y que actualmente estaba abierta con un límite de crédito ilimitado para cubrir los gastos de esta noche. Mis dedos flotaron sobre el botón rojo virtual que decía «Suspender por fraude, uso indebido», sabiendo que al presionarlo no solo cortaría el flujo de dinero, sino que enviaría una alerta inmediata a la terminal de pago del hotel. Presioné el botón sin que me temblara el pulso, sintiendo una mezcla extraña de poder y tristeza al ver cómo el estado de la tarjeta cambiaba instantáneamente de activa a bloqueada. Contactar emisor. En ese preciso instante,
La capacidad financiera de mi hijo para pagar cualquier extra, desde una botella más de champán hasta las horas extras de la orquesta, se había evaporado. Él seguía sonriendo en la mesa, pero digitalmente ya era un indigente en su propia fiesta. La notificación tardaría unos minutos en llegar a los sistemas de cobro, el tiempo justo para que intentara pagar la ronda final de licores y se encontrara con la humillación rechazada por la máquina, un pequeño anticipo del colapso total que se avecinaba sobre su cabeza coronada de arrogancia. Con la guillotina financiera ya cayendo, pasé a la siguiente fase de mi plan silencioso, la auditoría legal en tiempo real. Abrí mi correo electrónico seguro y busqué el borrador que mi equipo jurídico había preparado hace meses como precaución, un documento titulado Acta de remoción de gerencia por conducta lesiva a la marca. Lo descargué y comencé a llenar los campos en blanco con los detalles específicos de esta noche. La fecha, la hora y en el apartado de causa escribí con mis pulgares ágiles: discriminación pública y abuso de poder contra accionistas mayoritarios en evento corporativo. No necesitaba un juez. Los estatutos de la empresa, redactados por mí misma, me daban la potestad de despedir a cualquier directivo de manera fulminante si su comportamiento comprometía la ética del grupo. Adjunté al correo el archivo de audio que había grabado antes, donde Arturo me llamaba vieja con olor a naftalina, y planeaba esconderme. Esa grabación convertía su despido en algo inatacable ante cualquier tribunal laboral. No era una madre dolida reaccionando. Era una presidenta protegiendo la integridad inclusiva de su empresa contra un gerente tóxico. Envié el paquete completo a la bandeja de entrada, Meadeas, recursos humanos con copia oculta, a Aurelio y a mi abogado personal, marcándolo como ejecución inmediata a la señal. El contrato de mi hijo, ese papel del que tanto se enorgullecía, acababa de convertirse en papel mojado, anulado por su propia boca y su propia crueldad. Eran las 8:15. Miré hacia el salón y vi que el momento de la primera intervención física había llegado. Don Aurelio, siguiendo mi cronograma mental al segundo, empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Durante el servicio del primer plato, no pidió la palabra golpeando la copa, simplemente se levantó con tal dignidad y presencia que el silencio se propagó a su alrededor como una onda expansiva. Arturo, notando que el foco de atención se desplazaba hacia el invitado, que él consideraba un simple adorno corporativo, intentó ponerle una mano en el brazo para sentarlo, susurrando algo con una sonrisa nerviosa, probablemente diciéndole que no era el momento de los brindis. Pero Aurelio no se sentó. Con un movimiento sutil pero firme, se sacudió la mano de mi hijo y proyectó su voz, no para dar un discurso, sino para hacer una corrección técnica al mesero principal que pasaba cerca. «Este vino está a 18 grados, joven», dijo con un tono que resonó en las mesas cercanas. «La etiqueta exige 16. Corríjalo». Fue una demostración de autoridad absoluta, un recordatorio de quién sabía realmente cómo funcionaba el hotel. Arturo se puso pálido. Corregir al servicio era su trabajo, y que Aurelio lo hiciera usurpaba su rol de anfitrión. Fue una pequeña estocada, una advertencia de que el control de la sala ya no le pertenecía, aunque él todavía no entendía la magnitud de la rebelión. Aprovechando la distracción de Aurelio, envié un mensaje de texto a Lucas, el técnico de iluminación y sonido que estaba en la cabina elevada al fondo del salón. Lucas era un muchacho brillante, al que yo había pagado discretamente un curso de ingeniería de sonido hace 3 años. Su lealtad hacia la señora Regina era inquebrantable. El mensaje era corto y contenía un código numérico. Fase 2, archivo verdad.ppt. Reemplazar presentación novios. Listo para minuto 20. Vi la luz azul de su teléfono encenderse en la oscuridad de la cabina y, segundos después, recibí un emoji de pulgar arriba. La presentación de diapositivas cursi que Carmina había preparado, llena de fotos de sus viajes a Dubái y París, pagados con mi dinero, estaba a punto de ser secuestrada. En su lugar, Lucas estaba cargando el organigrama corporativo oficial y las copias escaneadas de las escrituras del hotel, donde mi nombre aparecía en letras gigantes.
La pantalla gigante detrás de la mesa principal, que ahora mostraba un bucle de los novios besándose en un yate, se convertiría en 20 minutos en el tablón de anuncios de la sentencia de Arturo. La tecnología, que mi hijo usaba para presumir, sería el arma que desnudaría su fraude ante 500 personas. Mientras el archivo se cargaba, hice una señal discreta al jefe de cocina, que esperaba en el umbral de la puerta de servicio observándome. Él asintió y volvió adentro para dar la orden que paralizaría el flujo del banquete. Retener el plato principal. Según el plan, la comida dejaría de salir. Nada pone más nerviosa a una multitud de ricos que la interrupción del servicio y las copas vacías. Quería que el ambiente se volviera tenso, que los invitados comenzaran a murmurar y a mirar sus relojes, creando una olla de presión social que estallaría justo cuando yo hiciera mi entrada. La incomodidad física de la audiencia amplificaría el impacto de mi revelación. Vi cómo Arturo comenzaba a sudar. Hacía gestos furiosos hacia los meseros que se habían detenido en los laterales del salón, inmóviles como estatuas. Consultaba su reloj una y otra vez, mirando hacia la cocina con desesperación. Estaba perdiendo el control de la logística, la única cosa que él creía dominar. Se levantó para ir a gritarle a alguien, pero Carmina lo detuvo, siseándole algo al oído con cara de pocos amigos. La perfección de su boda se estaba desmoronando minuto a minuto, grieta a grieta, y ni siquiera sabían que la arquitecta de ese desastre estaba a 30 metros, ajustándose un chal de lana gris. En ese momento de caos contenido, verifiqué mi mapa de stakes mental. Necesitaba asegurarme de que los fotógrafos y la prensa local, que Arturo había invitado para cubrir el evento del año, estuvieran en la posición correcta. Envié un mensaje anónimo al número de tips de la revista de sociedad local, cuyo reportero estaba en la mesa 6. Escándalo inminente, en boda Altamirano. Preparen cámaras para el escenario principal en 10 minutos. No querrán perderse quién es la verdadera dueña. Sabía que el morbo periodístico haría el resto. Las lentes dejarían de enfocar a la novia y buscarían la sangre. Si Arturo quería fama, yo le daría una portada que jamás olvidaría. Faltaban 5 minutos para mi reentrada. Me dirigí a un pequeño espejo decorativo en el pasillo para mirarme una última vez. No vi a una anciana derrotada. Vi a una mujer de 72 años con la mirada de un halcón. Me alisé el cabello blanco, ese que Arturo despreciaba, y acomodé el cuello de mi vestido barato. No me cambié de ropa. Mi vestimenta humilde era parte del mensaje. Iba a demostrar que el poder no reside en la seda que vistes, sino en la firma que posees. Mi imagen austera contrastaría violentamente con la opulencia vulgar de la fiesta, haciéndome parecer aún más digna y a ellos, más frívolos. Revisé la lista de invitados en mi mente una última vez para confirmar la ubicación de los aliados y enemigos. Los Peñalver estaban en la mesa 2, borrachos de arrogancia. Mi nieto Adrián estaba en la mesa 1, mirando el asiento vacío donde yo debería estar con una expresión de tristeza que me encogió el corazón. Él era la única víctima inocente en este fuego cruzado, y prometí silenciosamente que, cuando el humo se disipara, yo me encargaría de reconstruir su futuro sobre cimientos de verdad, lejos de la toxicidad de sus padres. Su salvación era parte del plan. Tenía que destruir el mundo falso de su padre para darle uno real a él. Envié el mensaje final al jefe de seguridad, un exmilitar llamado Ramírez, que había sido mi chofer y confidente durante años. Ramírez, es la hora. Protocolo Fénix en la entrada principal. Necesito escolta completa. Ramírez respondió al instante. Afirmativo, señora Regina. Estamos en Mission posición. Escuché el sonido de pasos pesados y coordinados acercándose por el pasillo del vestíbulo. 2 guardias uniformados aparecieron y se cuadraron ante mí, no como si saludaran a una anciana, sino a un jefe de Estado. Su presencia física validaba mi transformación. Ya no era la madre escondida, era la autoridad suprema llegando a su territorio. Sentí una punzada de duda, la última resistencia de mi instinto maternal. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Iba a destruir a mi hijo frente a todos? Recordé entonces el plato retirado, la humillación, la frase «viniste a comer gratis». Recordé los años de mentiras y el desprecio hacia mis manos trabajadoras.
La duda se evaporó, reemplazada por una certeza fría y dura como el diamante. Él había elegido el escenario público para su crueldad. Yo solo estaba aceptando su invitación para el desenlace. No era venganza, era justicia educativa. A veces, para salvar al hombre, hay que destruir al niño mimado. Miré a través de las puertas batientes hacia el salón. La música había cambiado a un tono más bajo, casi lúgubre, probablemente porque la banda estaba confundida por la falta de instrucciones y la tensión en el ambiente. El murmullo de los invitados era ahora un zumbido de quejas y especulaciones. El escenario estaba preparado, la audiencia estaba inquieta y los actores estaban en sus marcas. Aurelio me buscó con la mirada desde la distancia y asintió imperceptiblemente, una sola vez. Era el «go». Me coloqué entre los dos guardias de seguridad, sintiendo cómo mi columna se estiraba para ganar cada milímetro de altura posible. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire frío del vestíbulo, purgando cualquier resto de la señora de la limpieza. Apreté la carpeta manila contra mi costado, sintiendo el peso de las pruebas como si fuera un arma cargada. «¿Lista, señora Altamirano?», preguntó Ramírez en voz baja, con la mano en el pomo de la puerta doble. «Más que nunca, Ramírez», respondí con una voz que no reconocí como mía, una voz de acero y mando. «Abre las puertas. Vamos a enseñarles quién paga la fiesta». Ramírez empujó las pesadas hojas de madera tallada. El sonido de las bisagras fue ahogado por la música, pero la entrada de luz brillante del salón me cegó por un instante. Di el primer paso hacia la alfombra roja, dejando atrás la oscuridad del pasillo de servicio para siempre. El silencio en el salón comenzó a extenderse desde la entrada hacia el centro, como una mancha de aceite, a medida que las cabezas se giraban para ver quién osaba interrumpir la boda con escolta de seguridad. La gorriona había vuelto al nido, y esta vez traía las garras afiladas. Al abrirse las puertas dobles de caoba, el estruendo de la orquesta, que tocaba un vals vienés desafinado por el cansancio, pareció chocar contra una pared invisible de autoridad y silenciarse progresivamente, instrumento por instrumento. Caminé hacia el interior del salón no con la cabeza gacha de la madre rechazada, sino con la barbilla alta de quien inspecciona sus dominios, flanqueada por mis dos guardias de seguridad, que marcaban el paso con una sincronía militar intimidante. El murmullo de las 500 personas se extinguió como una vela apagada de golpe. Las risas se congelaron y las cabezas se giraron en una ola de curiosidad morbosa. Podía sentir el peso físico de cientos de miradas recorriendo mi vestido gris de lana barata, contrastando violentamente con los esmóquines y los vestidos de lentejuelas de la concurrencia, creando una disonancia visual que gritaba a los cuatro vientos que algo extraordinario y peligroso estaba ocurriendo fuera del guión social establecido. Arturo, que estaba a punto de llevarse una copa de vino a los labios, se quedó petrificado en su silla presidencial, con el líquido rojo temblando peligrosamente cerca del borde del cristal de Baccarat. Su expresión mutó en una fracción de segundo, pasando de la euforia embriagada del anfitrión exitoso a una mueca de incredulidad y furia contenida al ver a los empleados de seguridad, su propia seguridad, escoltando a la indeseable de regreso al centro de la fiesta. Sus ojos saltaban frenéticamente de mí a Ramírez, el jefe de guardias, buscando una explicación lógica a esta insubordinación flagrante. Pero Ramírez mantuvo la vista al frente, ignorando deliberadamente la orden silenciosa y desesperada de su supuesto jefe. Arturo dejó la copa con un golpe seco sobre la mesa, manchando el mantel blanco con gotas de cabernet. Un error de protocolo que en otro momento le habría causado un infarto, pero que ahora era el menor de sus problemas. Avancé por la alfombra roja central, la misma por la que habían desfilado los novios hace horas entre aplausos, sintiendo cómo mis zapatos ortopédicos pisaban con firmeza el tejido importado que yo había pagado. A mi paso, escuchaba los susurros venenosos de la alta sociedad local, serpenteando entre las mesas. ¿No es esa la madre que echaron? ¿Por qué trae escolta policial? ¿Se ha vuelto loca la vieja? No me detuve ni miré a los lados para responder. Mi objetivo no era sentarme en una mesa oscura del fondo, sino posicionarme estratégicamente cerca de la pista de baile, justo en el eje visual
entre la mesa principal y la cabina de sonido. Cada paso que daba era una reivindicación de mi espacio, obligando a los invitados a apartar sus sillas para dejarme pasar, convirtiendo mi caminata en una procesión solemne que rompía la frivolidad del ambiente festivo. Cuando llegué al centro del salón, a unos 10 metros de la mesa de honor, ocurrió la primera grieta visible en la jerarquía artificial de la noche. Don Aurelio, el gran magnate que todos adulaban, se puso de pie nuevamente, pero esta vez no fue para quejarse del vino. Con una lentitud ceremonial, se abotonó el saco de su traje italiano y realizó una leve inclinación de cabeza hacia mí. Un saludo de igual a igual que no pasó desapercibido para nadie en la sala. Ese gesto simple, cargado de respeto, reverencial, fue como una bofetada seca en la cara de mi hijo y de mi nuera. Los consuegros Peñalver, que minutos antes se burlaban de mi pobreza evidente, dejaron de masticar, confundidos por ver al hombre más poderoso del Estado saludando a la gorriona como si fuera realeza europea. Arturo no pudo soportar más la afrenta a su control y se levantó de un salto, derribando su silla hacia atrás con un estrépito que hizo eco en el salón silencioso. Bajó los escalones del estrado principal, corriendo, con la cara roja de ira, y se plantó frente a mí, invadiendo mi espacio personal con la agresividad de un animal acorralado. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, mamá?», siseó entre dientes, intentando mantener el volumen bajo para no alertar a más invitados, aunque su furia era palpable. «Te dije que te largaras. Estás arruinando la noche más importante de mi vida con este teatro ridículo. ¿Cuánto les pagaste a estos guardias con tu pensión de miseria? Vete ahora mismo, o te juro que haré que te saquen a la fuerza». Su amenaza flotó en el aire, vacía y patética. Lo miré a los ojos, notando las gotas de sudor frío que perlaban su frente y el temblor en sus manos. No sentí miedo, solo una calma glacial. «No estoy haciendo ningún teatro, Arturo», respondí con un tono de voz que, aunque suave, cortó el aire como un cuchillo. «Simplemente he vuelto para asegurarme de que la cuenta se pague correctamente. A veces, los sistemas fallan cuando no hay fondos reales que los respalden». Él me miró confundido, sin entender la referencia, pensando que era un desvarío senil. Pero antes de que pudiera responderme con otro insulto, el gerente de turno del hotel, un hombre que seguía mis órdenes directas, apareció a su lado con una bandeja de plata que no portaba comida, sino una pequeña terminal de punto de venta que parpadeaba con una luz roja insistente. «Señor Altamirano, lamento interrumpirlo», dijo el gerente con voz profesional, pero lo suficientemente alta para que las mesas cercanas escucharan. «Pero tenemos un problema con el pago de la ronda final de licores y la extensión de horario de la orquesta. Su tarjeta Black ha sido rechazada por el emisor. El código de error es bloqueo de seguridad por fraude. Necesitamos otro método de pago inmediato para continuar el servicio. Son $15,000. El color desapareció del rostro de Arturo instantáneamente, dejándolo con una palidez mortal. «¡Eso es imposible!», gritó, perdiendo la compostura por completo y atrayendo la atención de todo el salón. «Soy el gerente regional. Esa tarjeta tiene límite ilimitado. Su máquina está rota, idiota. Pruébela de nuevo». Arrebató la tarjeta de la mano del gerente y la volvió a insertar con violencia, tecleando su PIN con dedos torpes. La máquina emitió un pitido largo y desagradable, seguido nuevamente de la luz roja. «Transacción denegada». El silencio en el salón era ahora absoluto. Ver al anfitrión, que había presumido de su riqueza toda la noche, siendo rechazado por una máquina de crédito, era un espectáculo de humillación pública delicioso para sus envidiosos amigos. Carmina, al ver el desastre desde la mesa, bajó corriendo con su vestido de cola arrastrándose, olvidando toda elegancia. «¿Qué está pasando, Arturo?», chilló, agarrándole del brazo con sus uñas manicuradas, clavándose en la tela de su traje. «Mi padre está mirando. Resuelve esto. Paga con otra tarjeta». Arturo buscó frenéticamente en su billetera, sacando una tarjeta personal dorada, la de sus ahorros conjuntos. La probó. Pitido. Luz roja.
Yo había congelado todas sus cuentas vinculadas al domicilio fiscal que compartíamos legalmente. Estaba financieramente desnudo frente a la élite de la ciudad, despojado de su poder de compra en tiempo real. Observé la escena con una satisfacción amarga, cruzando las manos sobre mi vientre. Era una pequeña victoria táctica, un reverso intermedio que cambiaba la dinámica de la noche. Ya no era la madre pobre, expulsada. Era la testigo silenciosa de la caída financiera de su hijo. Los invitados comenzaron a murmurar, ya no sobre mí, sino sobre él. ¿Estará en bancarrota? ¿Será todo una farsa? ¿Cómo no puede pagar $15,000? El prestigio de Arturo, construido sobre años de mentiras, comenzaba a agrietarse visiblemente, y yo ni siquiera había tenido que mostrar un solo documento todavía. Solo le había quitado el juguete del dinero, y sin él, Arturo se desmoronaba como un castillo de naipes. En un intento desesperado por desviar la culpa, Carmina se giró hacia mí con los ojos inyectados en sangre, señalándome con un dedo acusador. «¡Esto es culpa tuya, bruja!», gritó, perdiendo los estribos. «Desde que entraste con tu mala vibra todo ha salido mal. Seguro le echaste un mal de ojo a las máquinas o algo. Lárgate de mi boda». Su acusación era absurda, supersticiosa y vulgar, revelando la verdadera naturaleza barata que se escondía bajo sus joyas alquiladas. Los invitados de la familia Peñalver se removieron incómodos en sus sillas. El barniz de clase alta se estaba disolviendo rápidamente, dejando ver la histeria y la falta de educación. Antes de que los guardias tuvieran que intervenir, la voz de don Aurelio resonó desde el estrado, grave y autoritaria, deteniendo el ataque de Carmina en seco. «Señora Peñalver, le sugiero que modere su tono», dijo, sin gritar pero con una proyección que llegó a cada rincón. «Acusar a una invitada mayor de brujería en pleno siglo XXI no habla bien de la modernidad de su evento. Y le recuerdo que insultar a la madre de su esposo es, como mínimo, una falta de estrategia». Su intervención no reveló mi identidad, pero estableció un límite de protección infranqueable. Carmina se calló, bufando, y retrocedió, intimidada por el poder que emanaba de mi socio. La atmósfera en el Grand Palace había cambiado irrevocablemente. Ya no era una celebración, era un drama en vivo. La música se había detenido por completo ante la falta de pago confirmado. Los meseros estaban parados con las bandejas vacías. La tensión era tan densa que se podía masticar. Los invitados, aburridos de la perfección, ahora estaban fascinados por el desastre, sacando sus teléfonos discretamente para grabar lo que prometía ser el escándalo del año. Lucas, desde la cabina, me hizo una señal con la luz de su teléfono. La presentación estaba lista para ser lanzada. Todo estaba en posición para el golpe final. Arturo, respirando agitadamente y, viendo cómo su mundo se tambaleaba, tomó la única decisión que su ego le permitía: huir hacia adelante. Agarró el micrófono inalámbrico de la mesa principal, ignorando al gerente que le pedía el pago, y se subió al escenario con una sonrisa maníaca y forzada. «Damas y caballeros, un pequeño problema técnico con los bancos. Ya saben cómo son», mintió con voz temblorosa, intentando recuperar el control de la narrativa. «Pero nada va a arruinar esta noche. Quiero proponer un brindis por mí. Digo por nosotros, y por el éxito que nada ni nadie, y mucho menos una vieja envidiosa, puede detener». Levantó su copa vacía hacia el techo, desafiante, dándome la espalda. Fue el error fatal. Al subir al escenario y pedir atención, me había entregado la platella en bandeja de plata. Di un paso adelante, saqué el sobre manila de mi carpeta y me preparé para aceptar su invitación al infierno. Arturo sostenía el micrófono con una mano temblorosa y sudorosa, intentando proyectar una imagen de control que se desmoronaba por segundos ante la mirada crítica de 500 personas. Su voz resonaba en los altavoces con un eco metálico desagradable, mientras intentaba hilar frases incoherentes sobre el espíritu emprendedor y los pequeños contratiempos técnicos que supuestamente los bancos resolverían el lunes a primera hora. Nadie brindó con él. Las copas permanecieron sobre las mesas, y el único sonido que competía con su discurso errático era el murmullo creciente de los invitados y el disparador frenético de las cámaras de los periodistas de sociedad
que olían la sangre en el agua y habían abandonado la discreción para acercarse al escenario como tiburones hambrientos. Desde el centro de la pista, donde me había detenido flanqueada por mis guardias, observé cómo mi hijo se deshacía en su propia mentira, tratando desesperadamente de mantener la sonrisa de ganador mientras sus ojos me lanzaban dardos de odio puro. En un último intento patético por desviar la atención de su tarjeta rechazada, Arturo apuntó el micrófono hacia mí y soltó una risa nerviosa y forzada. «Disculpen a mi madre. Amigos, la demencia senil es algo terrible. Cree que manda aquí porque una vez limpió los baños de este hotel. Seguridad, por favor. Acompañen a la señora a su habitación para que descanse y deje de imaginar cosas». Fue un golpe bajo, sucio y desesperado, diseñado para desacreditarme públicamente, usando mi edad y mi pasado humilde como armas arrojadizas. Pero su orden cayó en el vacío. Los guardias de seguridad ni siquiera parpadearon, manteniéndose firmes a mi lado como estatuas de granito, leales a quien firmaba sus cheques de nómina. El silencio que siguió a su insulto fue denso y cargado de electricidad estática, una pausa dramática que nadie se atrevió a romper. Fue entonces cuando don Aurelio, que había permanecido de pie junto a la mesa principal, observando la escena con la gravedad de un juez, decidió que el tiempo de las cortesías había terminado. Con un gesto imperceptible de su mano hacia la cabina de sonido, dio la orden final a Lucas. Un chirrido agudo de feedback cortó el aire y el micrófono de Arturo se apagó de golpe, dejándolo mudo, moviendo los labios sin sonido como un pez fuera del agua. Aurelio tomó su propio micrófono de solapa, el que usaba para las juntas anuales de accionistas, y su voz profunda y tranquila llenó la sala, proyectando una autoridad natural que hizo que Arturo pareciera un niño disfrazado de adulto. «Perdón, Arturo», dijo Aurelio, caminando lentamente desde la mesa hacia el centro de la pista, ignorando al novio que intentaba protestar sin volumen. «Estás brindando en mi hotel, bajo mis lámparas de araña y con el vino de mi bodega personal, pero has olvidado un detalle fundamental en tu ecuación de éxito. Has olvidado quién firma realmente tu cheque y quién es el verdadero dueño del escenario que pisas». Arturo, rojo de ira y confusión, intentó bajar del escenario para confrontarlo, pero Aurelio levantó una mano, deteniéndolo en seco con una mirada de advertencia. Luego, el magnate de cabellos blancos se giró hacia mí, donde yo permanecía de pie con mi vestido gris y mi carpeta manila. La multitud contuvo el aliento, esperando ver qué haría el dueño con la anciana intrusa. Aurelio sonrió con una calidez que desarmó a todos los presentes. Caminó los últimos pasos que nos separaban y, con una reverencia caballerosa que parecía sacada de una película clásica, extendió su mano hacia mí frente a todos los flashes de las cámaras. «Regina», dijo Aurelio con voz clara y potente, para que hasta el último invitado del fondo escuchara. «Han intentado esconderte en la cocina y borrarte de la foto familiar, pero este imperio no existiría sin tus manos. Por favor, tome mi mano y vamos a enseñarles a todos estos ignorantes quién es realmente la jefa. Ellos van a tragarse la lengua cuando vean quién está con usted». Acepté su mano, sintiendo la textura cálida y seca de su piel, y dejé que me guiara hacia las escaleras del escenario. Subí los escalones despacio, no por debilidad, sino para alargar el momento, permitiendo que la imagen se grabara en la retina de mi hijo y de mi nuera, la limpiadora, siendo escoltada al trono por el dueño. Al llegar arriba, Aurelio me cedió el centro del escenario y me entregó su micrófono. Arturo retrocedió un paso, pálido como un cadáver, incapaz de procesar que el hombre al que había adulado durante años estaba sirviendo de escudero a la madre que él despreciaba. Miré a la multitud, 500 caras expectantes iluminadas por los focos, y luego clavé mis ojos en los de mi hijo. Mi voz salió serena, sin temblores, amplificada por el sistema de sonido de alta fidelidad que yo misma aprobé comprar. «Arturo, hace una hora dijiste delante de todos que vine aquí para comer gratis», comencé, y mis palabras resonaron con la fuerza de una sentencia judicial. «Tienes razón en una cosa. La comida es excelente, pero te equivocaste en el motivo. No vine
¿A comer gratis porque sea una gorriona? Vine porque yo soy la dueña de todo esto. Y esta fiesta de $850,000 acaba de dejar de ser gratis para ti. Abrí el sobre Manila con calma deliberada y saqué el primer documento, la factura con el sello rojo. La levanté para que todos la vieran. Esta es la factura de tu boda. El sello dice, bonificado por presidencia. Tú creíste que era un regalo corporativo por tu brillante gestión, dije, lanzando una mirada a los invitados, que ahora susurraban escandalizados. Pero la presidencia no es una oficina vacía. La presidencia soy yo. Yo autoricé que no pagaras, esperando que tuvieras la decencia de tratarme como a una madre. Pero al retirarme el plato, rompiste el contrato moral de ese regalo. Así que ahora, esta factura es exigible de inmediato. Arturo negó con la cabeza, balbuceando. «Eso es mentira. Mamá, estás delirando. Aurelio es el dueño». En ese momento, di la señal visual a la cabina. La pantalla gigante, detrás de nosotros, que mostraba una foto de los novios, parpadeó y cambió abruptamente. En su lugar, apareció una imagen nítida y gigantesca del organigrama corporativo oficial. En la cima, 2 cuadros. Aurelio Montenegro, 40%, y en un cuadro más grande y destacado, Regina Altamirano, 60%, accionista mayoritaria y presidenta del consejo. Un grito ahogado recorrió el salón. Los Peñalver se llevaron las manos a la boca. La verdad matemática estaba proyectada en 4 metros de altura. ¿Delirando, hijo?, pregunté señalando la pantalla. Mientras tú gastabas tu primer sueldo en relojes, yo compraba acciones. Mientras tú te avergonzabas de que yo limpiara pisos, yo estaba comprando el edificio entero para que tú pudieras jugar a ser ejecutivo. Saqué la escritura original de 1998 del sobre y la golpeé contra la mesa del atril. El sonido seco del papel viejo fue como un disparo. Aquí está la escritura. Mi nombre está al lado del de Aurelio desde hace 22 años. Tú has estado viviendo, trabajando y presumiendo en una casa que tu madre construyó de rodillas, fregando la mugre de otros. Carmina, que había subido al escenario intentando salvar la situación, se quedó paralizada al ver el gráfico. Su sueño de casarse con un millonario, self-made, se evaporaba. Pero yo no había terminado. Y para aquellos que piensan que soy una madre cruel por hacer esto, continué, sacando mi teléfono. Escuchemos lo que el novio piensa realmente de su familia. Acerqué el Osnuela, micrófono a mi celular, y reproduje el audio. La voz de Arturo llenó el salón, nítida y venenosa. Esconderé a la vieja en la mesa del fondo. Ojalá se vaya temprano, su olor a naftalina. La reacción fue visceral. Los invitados abuchearon, no a mí, sino a él. La crueldad expuesta en audio era imposible de justificar. Los padres de Carmina miraban a su yerno con asco absoluto. Arturo se encogió, haciéndose pequeño, destruido por su propia voz. Había perdido el juicio de la opinión pública en 10 segundos. Ya no era el empresario exitoso. Era el hijo ingrato que escondía a su madre. La vergüenza que él quería para mí se había invertido y ahora lo cubría a él como un manto de plomo. Ahora, las consecuencias, anuncié, guardando el teléfono y adoptando un tono puramente empresarial. Consecuencia número 1, financiera. Me giré hacia el gerente del hotel que estaba al pie del escenario. Gerente, reactive la factura completa a nombre de Arturo Altamirano. Quiero que se cargue hasta el último centavo, incluyendo el alquiler del salón a tarifa plena. Si no puede pagar hoy, inicien el proceso de embargo de sus bienes personales y su casa mañana a primera hora. La bonificación ha sido revocada. Arturo tembló. Mamá, no tengo ese dinero. La casa está hipotecada. Lo ignoré y continué, levantando 2 dedos. Consecuencia número 2, profesional. Miré a Aurelio, quien asintió solemnemente. Como accionista mayoritaria, te notifico públicamente tu despido fulminante por conducta incompatible con los valores de nuestra empresa. Estás fuera, Arturo. Ya no eres gerente regional. Devuelve las llaves de la oficina, el coche de la empresa y el teléfono corporativo ahora mismo. Y consecuencia número 3, patrimonial y social. Finalicé.
señalando la salida principal con el dedo índice extendido, un gesto de autoridad suprema. Este es un evento privado para familiares y amigos leales. Tú has demostrado no ser ninguna de las dos cosas. Seguridad, por favor. Escolten al señor Altamirano y a su esposa fuera de mi propiedad. Tienen 5 minutos para vaciar sus taquillas antes de que llame a la policía por allanamiento. La orden fue ejecutada de inmediato. Ramírez y 3 guardias subieron al escenario. No hubo violencia, solo una eficiencia humillante. Uno de los guardias tomó a Arturo suavemente pero con firmeza por el codo. Otro se acercó a Carmina, quien lloraba histéricamente gritando que esto era ilegal. «Por favor, acompáñenos sin hacer escándalo», dijo Ramírez. Arturo intentó resistirse, mirándome con ojos suplicantes por primera vez en años. «Mamá, por favor, es mi boda». «Fue tu boda, Arturo», respondí, bajando el micrófono pero manteniendo la mirada fija en él, mientras los guardias lo arrastraban hacia las escaleras. «Ahora es mi reunión de negocios». Verlo bajar, despojado de su arrogancia, de su puesto y de su dinero, escoltado como un delincuente frente a la gente que quería impresionar, fue el cierre de un ciclo doloroso. La sala estaba en silencio sepulcral, observando la procesión de la vergüenza. Me quedé sola en el centro del escenario, con Aurelio a mi lado como un guardián silencioso. Mi nieto Adrián, que había estado observando todo, desde la mesa uno con los ojos muy abiertos, se puso de pie lentamente. No parecía enojado. Parecía despierto por primera vez. Miré mis manos, las mismas que habían fregado y firmado contratos. No temblaban. La justicia había sido servida, fría y exacta, y el peso en mi pecho había desaparecido. El sonido de las puertas dobles cerrándose tras la espalda encorvada de mi hijo resonó con una finalidad sepulcral, como la tapa de un libro cerrándose violentamente. El silencio que inundó el salón Grand Palace ya no era de expectación, sino de un respeto temeroso y absoluto. Bajé el micrófono lentamente y miré a los 500 invitados que permanecían inmóviles, con sus copas a medio beber y sus expresiones congeladas. No había necesidad de dar más explicaciones. La realidad de quien ostentaba el poder había quedado grabada a fuego en sus mentes. Con un gesto suave de mi mano, indiqué a la orquesta que continuara. No con música de fiesta, sino con algo sobrio, una pieza de música clásica de fondo que señalaba que el carnaval de vanidades había terminado y que ahora estábamos en un recinto de seriedad empresarial. Los consuegros, la familia Peñalver, no esperaron al postre. Los vi recoger sus abrigos de piel y sus bolsos de diseño con una prisa silenciosa y humillante. Evitando mi mirada a toda costa, se escabulleron por las salidas laterales como ratas, abandonando un barco que creían de lujo y resultó ser un buque de guerra. Su partida fue la confirmación de que la influencia social de Arturo se había evaporado en el mismo instante en que su tarjeta de crédito fue rechazada. Me quedé de pie en el escenario, no con arrogancia, sino con la tranquilidad de quien finalmente ha puesto orden en su propia casa, después de años de caos, permitido. Aurelio permaneció a mi lado, su presencia sólida validando mi autoridad ante los pocos inversores que decidieron quedarse, entendiendo que ahora trataban con la dueña legítima. Fue entonces cuando vi movimiento en la mesa número 1. Adrián, mi nieto, el único que no había participado en las burlas, caminó hacia el escenario. No tenía la arrogancia de su padre, ni la frivolidad de su madre. Tenía los ojos rojos y caminaba con la cabeza baja, cargando con la vergüenza ajena de su apellido. Los guardias hicieron ademán de detenerlo, pero levanté la mano para permitirle el paso. Subió los escalones despacio y se detuvo frente a mí, mirando mis zapatos ortopédicos y luego mi rostro, como si me estuviera viendo por primera vez, sin el filtro distorsionado que sus padres le habían impuesto durante 25 años. «Abuela», dijo con la voz quebrada, ignorando al público que observaba la escena con avidez. «Yo no sabía, te juro que no sabía lo del plato, ni lo del fideicomiso. Papá siempre dijo que estabas senil, que...». Se detuvo, incapaz de repetir las mentiras, y en un impulso genuino, me abrazó. No fue un abrazo protocolario, fue un abrazo de náufrago. Sentí su cuerpo temblar contra el mío,
y supe que, aunque había cortado la rama podrida del árbol, aún había esperanza para el fruto. Acaricié su espalda, pero no dejé que la emoción nublara mi juicio estratégico. El amor de abuela estaba intacto, pero la tolerancia de la socia mayoritaria se había agotado. Me separé suavemente de él y lo tomé por los hombros, obligándolo a mirarme a los ojos. Te creo, Adrián, pero la ignorancia no es una excusa cuando te beneficias de la injusticia, le dije con firmeza, asegurándome de que Aurelio también escuchara. Tu padre ha perdido su camino y hoy ha perdido su herencia. Tú tienes una opción ahora mismo. Puedes irte con ellos y seguir viviendo de apariencias en una casa que pronto será embargada, o puedes quedarte y aprender lo que significa realmente este negocio. Pero te advierto, aquí no hay apellidos que valgan, solo resultados. Adrián asintió vigorosamente, secándose una lágrima furtiva. ¿Qué tengo que hacer, abuela? Quiero quedarme. Quiero aprender de ti, no de él. Sonreí levemente, una sonrisa que no llegaba a los ojos completamente, porque la lección que estaba a punto de darle sería dura. Bien, olvida tu título de vicepresidente junior que tu padre te inventó. A partir de mañana a las 6 de la mañana, te reportarás con el señor Ramírez en la entrada de servicio. Tu nuevo puesto es botones, cargarás maletas, abrirás puertas y aprenderás el nombre de cada empleada de limpieza. Ganarás el sueldo mínimo y te ganarás tu ascenso con sudor, no con sangre. El lunes siguiente, la oficina del gerente regional amaneció desmantelada. Personalmente supervisé cómo los de mantenimiento retiraban los muebles de diseño italiano y la máquina de café expreso de $3,000 que Arturo había comprado con fondos de la empresa. En su lugar, instalé una mesa de roble sólida y funcional, la misma que usé en mis primeros años de contadora antes de casarme. El espacio, antes impregnado de perfume caro y ego, ahora olía a cera de madera y a trabajo honesto. Me senté en la silla giratoria, ajusté la altura y coloqué sobre el escritorio una única fotografía, una imagen en blanco y negro de 1995, donde se veía la fachada del hotel en ruinas, para no olvidar nunca de dónde venimos. La situación legal de Arturo se resolvió con la frialdad de los números. Mis abogados le presentaron un acuerdo extrajudicial que él firmó con mano temblorosa para evitar la cárcel por malversación de fondos. La deuda de la boda, sumada a los gastos no autorizados de los últimos 5 años, ascendía a $1.200.000. Se estableció un plan de pagos draconiano, el embargo inmediato de su casa en el barrio privado, la venta de sus 2 coches deportivos y una retención del 40% de cualquier salario futuro que ganara en cualquier otro empleo. Carmina, incapaz de soportar la vida en un apartamento de 60 metros cuadrados y sin tarjetas de crédito, solicitó el divorcio a los 3 días. La caída fue total. Mi rutina cambió drásticamente, pero no mi esencia. Ya no entraba por la cocina, sino por la puerta giratoria principal, saludando por su nombre a los recepcionistas y a los guardias. Sin embargo, mantuve ciertas costumbres para mantener los pies en la tierra. Cada mañana, a las 8 en punto, bajaba a la cafetería de empleados para tomar mi café, no en la sala VIP, sino con las camareras de piso. Escuchaba sus problemas, sus ideas para mejorar el servicio y sus necesidades reales. Ellas sabían que la señora presidenta había sido una de ellas, y esa lealtad generó una eficiencia y un clima laboral que ningún consultor externo podría haber logrado jamás. Aurelio se convirtió en mi consejero diario, pero ahora la dinámica era transparente. Nos reuníamos a media mañana para revisar las cifras de ocupación y las nuevas adquisiciones. Él, con su elegancia de siempre, solía bromear diciendo que yo era una tirana benévola. Recuperamos la inversión de la boda fallida en 3 meses gracias a la publicidad gratuita que generó el escándalo. Irónicamente, el Grand Palace se puso de moda como el lugar donde la dignidad no tiene precio. La gente venía esperando ver a la dueña que puso en su sitio a su hijo, y el negocio floreció con una autenticidad renovada. A veces, desde el balcón de mi oficina en el 2º piso, observaba el vestíbulo. Allí abajo, con un uniforme que le quedaba un poco grande y sudando bajo el ajetreo del check-in,
Estaba Adrián. Lo vi correr para ayudar a una señora mayor con sus bolsas, sonriendo con una humildad que nunca le había visto antes. No se quejaba. Llegaba puntual y sus compañeros empezaban a respetarlo, no por ser el nieto de, sino por ser el chico que trabajaba más duro en el turno de la mañana. Estaba construyendo su propio carácter, ladrillo a ladrillo, lejos de la sombra tóxica de su padre. Una tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad finales del trimestre, saqué de mi cajón el viejo broche de plata, la insignia de la fundadora. Lo limpié con un paño suave hasta que brilló bajo la luz de la lámpara de escritorio. Había recuperado mi nombre, mi empresa y, lo más importante, mi dignidad. Ya no había susurros a mis espaldas, solo el silencio respetuoso de la autoridad ganada. Arturo estaba fuera, pagando sus deudas con la realidad, y Adrián estaba dentro, pagando sus deudas con el esfuerzo. El equilibrio del universo, al menos en mi pequeño imperio, se había restaurado. Cerré la carpeta y apagué la luz de la oficina, lista para irme a casa, a mi verdadera casa, la que nunca hipotequé. Al salir al pasillo, me crucé con mi reflejo en el espejo dorado del hall. Ya no vi a una anciana cansada. Vi a una matriarca que había tenido el coraje de amputar un miembro gangrenado para salvar el cuerpo de la familia. Dolía, sí. El dolor de madre nunca desaparece del todo, pero la paz de la conciencia limpia era un bálsamo poderoso. Bajé las escaleras centrales, las mismas que había subido para reclamar mi trono. El portero me abrió la puerta y el aire fresco de la noche me golpeó la cara. Miré hacia atrás una última vez, hacia el salón de baile vacío y oscuro, donde ocurrió todo. Recordé las palabras de Arturo, su desprecio, y luego miré hacia el futuro que estaba construyendo con mi nieto. La lección final resonó en mi mente, clara y definitiva, como un epitafio para la relación con mi hijo y una promesa para mi nieto. La sangre te hace pariente, Arturo, pero la lealtad te hace familia. Hoy, finalmente, sé quién es mi verdadera familia.